Hola profesor, mi nombre es Karen Lisbeth Zamora Santillán, soy estudiante de la Universidad de Londres de la licenciatura en entrenamiento deportivo y a continuación vamos a hablar un poco de los métodos y medios del entrenamiento que forman parte de la materia de acondicionamiento físico general. Muchos entrenadores tienen una metodología y métodos específicamente para entrenar su deporte en particular. Hay otros entrenadores que han sido marcados en su infancia o en su época de atleta por un entrenador o por un preparador físico en particular. Y es ahí en donde ellos encuentran ese amor o esa pasión por enseñar y por querer entrenar a más atletas. Por lo regular así pasa en muchos casos que, por ejemplo, yo que fui futbolista, tuve un preparador físico en Pachuca que era muy bueno y que en lo particular me inyectó mucha información y mucha pasión sobre la preparación física. Entonces así le pasa a muchos entrenadores. Otros cuantos sí tienen una metodología en particular de acuerdo a lo que han leído, lo que han experimentado y con esa metodología y método se casan durante toda su época de entrenador. Hay otros entrenadores que no tienen una metodología, no siguen algo en especial, simplemente llegan a la cancha, hoy se me ocurre que vamos a trabajar esto y lo generan ahí al momento. Pero pues va a depender mucho de los resultados que se obtengan y de si se quiere ser un entrenador de medio o de alto nivel. En años anteriores no había mucha accesibilidad a la información y cada uno entrenaba de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus resultados. Hoy este método me ha funcionado con varios atletas, pues lo seguimos aplicando de igual manera. Y en ocasiones, cuando los entrenadores preparaban atletas de alto rendimiento que se veían en los Juegos Olímpicos, ahí era donde llegaban todos a compartir sus conocimientos, a compartir metodologías, observar quién es el mejor de cada disciplina. Oye, este atleta obtuvo muy buenos resultados. Bueno, vamos a ver, a preguntarle al entrenador cómo trabajó estos 4 años, qué es lo que hizo, si es que quisieran compartir su conocimiento. Y en otros casos, se veía qué país era el predominante de una disciplina y se buscaba un entrenador de ese país para traerlo a nuestro país o a otra nación y que ahí entrenara a nuestros deportistas, como es el caso de México, que en el 2003 llegó la entrenadora de clavados de China, que es un país predominante en ese deporte, y ha obtenido muy buenos resultados entrenando a nuestros mexicanos. Otro caso muy especial es el de Bela Karoli, que es un rumano que junto con su esposa llegó a Estados Unidos utilizando metodología que estaban enseñando en su país natal, lo aplican a Estados Unidos y de ahí empiezan a una nueva era de la gimnasia artística en Estados Unidos. Los métodos del entrenamiento. Forteza de la Rosa menciona que la planificación de la carga se hace más efectiva en la medida en que formulemos de forma óptima el método de entrenamiento a seguir. Los métodos de entrenamiento son una forma organizada y sistemática de planificar y ejecutar ejercicios para mejorar las capacidades físicas de nuestros atletas. Elegir el método dependerá del deporte, de la edad, del nivel de preparación, del sexo, del calendario de competencias del atleta o atletas a los que se está entrenando. Hay factores que determinan el tipo de entrenamiento. Forteza de la Rosa lo menciona en su libro como DITRA. La D se refiere a la duración o distancia del entrenamiento, se puede medir en segundos o metros. Eh, la I menciona que es el intervalo o la pausa, que es lo que vamos a ver más adelante. La T habla de la intensidad o ritmo en la que se esté trabajando. La R, el número de repeticiones que se vaya a hacer por cada ejercicio. Y la A, la actitud con la que se desarrolle cada uno de estos ejercicios. Vamos a hablar de dos métodos de entrenamiento, el fraccionado y el continuo. El método de entrenamiento fraccionado se va a dividir en intervalo, método de repeticiones y método competitivo. Por su parte, el entrenamiento continuo va a hablar de método uniforme y de método variable. Empezaremos por el método fraccionado. Son trabajos en donde los esfuerzos se realizan en tiempos relativamente cortos, seguidos de tiempos de recuperación, lo que permite mayor cantidad de trabajo con mayor intensidad, permitiendo así desarrollar de forma más ajustada y rápida determinadas capacidades físicas.
Esto gracias a las micropausas y macropausas que se hacen durante el entrenamiento. Como se ve en la imagen, hay momentos de intensidad, de trabajo fuerte, de ahí sigue un descanso, volvemos a trabajar fuerte, volvemos a descansar, volvemos a trabajar, volvemos a descansar para obtener un rendimiento más alto. Durante la actividad física se hace un gasto energético. Los músculos o los órganos involucrados se desgastan conforme va pasando el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos una pausa de esa actividad física, que es el descanso, se va a obtener energía durante ese descanso, lo cual nos va a dar más fuerza y más capacidad para que en el siguiente trabajo se realice con esa misma intensidad o un poquito menos en comparación si se hiciera el trabajo continuo. Durante este entrenamiento se habla de descansos cortos y descansos largos. El descanso corto es aquel en el que la recuperación va desde una tercera parte a un 60% de recuperar la capacidad de trabajar nuevamente, mientras que el descanso largo habla de una recuperación desde media u 80% de tu capacidad de trabajo. Tu objetivo de entrenamiento va a direccionar si se utilizan descansos cortos o descansos largos. Y la medición de estos descansos se hace mediante la toma de la frecuencia cardíaca o mediante tiempo determinado antes de iniciar los entrenamientos. Muchas veces se habla de entrenamientos de 1-1 medio o de 1-1. ¿Qué refiere esto? Una unidad de trabajo por la mitad del tiempo trabajado que se va a dar de descanso. El 1-1 nos indica que el mismo tiempo de trabajo va a ser el mismo tiempo que se le dé descanso. En descansos más largos se habla de 1-2.2, que significa unidad de trabajo 2 veces la unidad de descanso. Por ejemplo, si trabajamos un tiempo de 3 minutos de carrera continua, se podría hablar de 6 minutos de descanso. Dentro de los métodos fraccionados vamos a encontrar el método de intervalo o interval training, que son repeticiones sistemáticas del trabajo de alta intensidad. Tony Net lo define como un cambio sistemático tras un esfuerzo y pauta de recuperación incompleta. Se habla que son trabajos de más del 95% de la capacidad y llegan a las 190 pulsaciones por minuto. A su vez, el método de intervalo se va a dividir en varios, como son el entrenamiento a intervalos en tramos cortos o intensivo, en donde hay pausas cortas y lo que se va a trabajar es el mejoramiento de la capacidad aeróbica. El entrenamiento a intervalos en distancias largas o extensivo, como lo menciona, son distancias largas en donde van a ejercer influencia en el aeróbico anaeróbico. Se va a trabajar un poquito de resistencia a la velocidad. El entrenamiento a intervalos en series habla que son varias repeticiones de distancias cortas entre cada serie. Aquí se habla de micropausas, que son las pausas que se van a hacer en una misma serie, y macropausas que se van a hacer entre cada serie. También el método de interválico o de intervalo se divide en entrenamiento a intervalos repetidos, que son distancias más largas y con mayor tensión. Aquí los descansos son a voluntad del participante o del atleta y se trabaja más un sistema glucolítico aeróbico. Por último, se habla del entrenamiento o intervalos con velocidad de sprint, que es tramos cortos y a una velocidad máxima. Como se ve, en todos ellos se tiene trabajo, pausa, pausa activa, trabajo intensivo, pausa activa, trabajo intensivo, pausa activa, lo que nos va a ayudar a que en cuanto tú haces un entrenamiento fuerte, se desgasta la energía, como lo vimos. Y conforme vamos haciendo las pausas, le vamos a dar tiempo a nuestro cuerpo a que llene otra vez esa energía y vuelva a hacer el trabajo de alta intensidad. Dentro de los métodos fraccionados se encontró el método de intervalo, que ya se vio, y el método de repeticiones,
así como el método competitivo. El método a repeticiones nos habla de una alternancia sistemática entre el ejercicio y el descanso. Se trabaja a altas intensidades, se habla de más del 95% y se trabaja en poco tiempo con varias repeticiones. Aquí se habla de micropausas y macropausas que deben ser compensadoras del sistema energético que se está utilizando. Otro método es el competitivo. A su vez se va a dividir en método de forma elemental y método de forma desarrollada. El método competitivo consiste en trabajar y entrenar de acuerdo a la competencia que se tiene en puerta. De forma elemental, trabajas, por ejemplo, si es una prueba de 200 metros, trabajas tus 200 metros, te fijas en cuánto tiempo lo vas a hacer y se trata de que el atleta imagine como si estuviera compitiendo ya en la realidad. Se trata de buscar su máximo esfuerzo y durante la forma desarrollada se tiene un control más especial. Se tiene que trabajar las estrategias y técnicas que se van a utilizar durante la competencia que está en puerta y se habla, por ejemplo, si vas a trabajar la prueba de 200 metros, a lo mejor se trabaja o se estimula 220. ¿Para qué? Para hacerlo con el mayor esfuerzo posible y visualizar como si ya estuviera en la competencia, pero se va a tener el control de evaluar sus 200 metros o un poquito más. ¿Para qué? Para que el atleta se vaya conociendo, vaya su cuerpo adaptándose a esa exigencia de una competencia, si es que se quieren romper récords anteriores o si se busca romper un récord mundial, estar visualizando cómo estoy de acuerdo a lo que quiero lograr y a lo que estoy preparando para la competencia. Bien, la primera parte fue métodos fraccionados y esta segunda son métodos continuos. En el método continuo se emplea con la finalidad de desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica, teniendo como base ejercicios cíclicos. La ejecución es prolongada, con una intensidad moderada, y también es conocida como la resistencia integral, donde se logran efectos más duraderos. En el método continuo va a haber dos partes, continuo uniforme y continuo variable. Dentro del continuo uniforme o invariable vamos a encontrar el método continuo extensivo, que es aquel en el que su duración va a ser alta, entre 30 minutos a 2 horas, y donde su intensidad va a ser media alta, mientras que el método continuo intensivo se habla de una duración más corta pero una intensidad alta. Por otra parte, se habla del continuo variable, que como su nombre lo indica, va a variar las magnitudes externas de la carga, como ritmo y la velocidad. El más conocido es el método Farlek, en donde se va a trabajar a un ritmo y velocidad variable, por ejemplo, 4 minutos de intensidad alta, 2 minutos de intensidad baja, pero nunca se hace pausa, siempre se continúa con el ejercicio. Es ahí el nombre que contiene, en diferencia del método fraccionado. La elección de un método de entrenamiento se va a justificar de acuerdo a los objetivos del preparador o del equipo, a el nivel inicial de cada atleta o de cada grupo que se tiene a su cargo, así como el tiempo con el que cuentan para la preparación. Anteriormente, pues las competencias a veces eran una vez al año o una vez cada 4 años, pero en la actualidad se tienen muchísimas competencias al año y los entrenadores y preparadores físicos deben evaluar cuánto tiempo tienen para entrenar sus capacidades físicas, para entrenar a sus atletas y elegir el mejor método. Hablando un poco de músculos agonistas y antagonistas, vamos a ver que los agonistas son aquellos músculos que van a realizar un ejercicio o acción principal. Es el motor de esa ejecución del ejercicio o de la ejecución de ese movimiento, mientras los antagonistas van a permitir un equilibrio y un aporte para que se realice esa ejecución. Los antagonistas, por lo tanto, deben de relajarse y estirarse
para facilitar la acción del músculo agonista. Ponemos un par de ejemplos. Por ejemplo, en una sentadilla, el músculo agonista va a ser el cuádriceps, que está conformado por el recto anterior, el vasto externo, el vasto interno y el vasto medial, mientras que su antagonista van a ser los isquiotibiales. En un face pull vamos a trabajar deltoides posterior, el trapecio, mientras que su antagonista va a ser el pectoral mayor. En un curl de bíceps vamos a hablar que el agonista va a ser el propio bíceps, mientras que su antagonista va a ser el tríceps, dándole estabilidad y equilibrio al músculo para realizar ese ejercicio del curl de bíceps. Por ejemplo, en una elevación de talones, los agonistas van a ser los gemelos y el sóleus, mientras que el antagonista el tibial anterior. Y por último ejemplo que ponemos aquí es a la hora de realizar un crunch de abdominales, el agonista va a ser todo el core o la zona abdominal, mientras que los antagonistas los lumbares de la espalda. Muchas gracias.